Y es un libro que, siguiendo ese método, claro, ¿por qué sigue ese método Spinoza? Es una marca de estilo, es un capricho estilístico, literario, ¿no? Es que según él, la única manera de expresar la realidad, es decir, lo que él llama la sustancia infinita, es siguiendo el orden geométrico. ¿Por qué? Porque la sustancia infinita es un orden necesario que no puede dejar de ser el que es y que determina toda realidad. Y por lo tanto, en cualquier atisbo, en cualquier reflejo, en cualquier manifestación de la realidad, se puede ver un caso de ese orden infinito, de ese orden necesario, que es la sustancia infinita, que es lo que convencionalmente se llama Dios, o se llama naturaleza, no se llama como se llama, que esto es secundario, digamos. Él habla de Dios constantemente, es decir, que él utiliza el término, por eso, cuando se le tachó de ateo, no era porque empieza a llamarle así, uno de los más importantes conocidos es un protestante francés, Pierre Bayle, que escribe un diccionario y cuando habla de Spinoza lo llama ateo, aunque un ateo honesto lo llama, una buena persona, porque no era un epicúreo, digamos, era una persona muy modesta, de costumbres muy frugales, etc. Un ateo honesto, pero ateo no tanto porque niega a Dios, sino primero porque reduce a Dios a eso, a un orden necesario. Si dijéramos el orden alfabético estructurara toda la realidad, ese sería Dios, el orden necesario. Y en segundo lugar, porque niega la inmortalidad. Aunque esto no lo dice explícitamente Spinoza, todas sus personas con las que entró en contacto sí que fueron por esa vía. Además tiene conexiones con determinadas variantes de escuelas judías, etc. El caso es que en el siglo XVII a quien se llama ateo más bien a quien niega la inmortalidad, más que el que niega a Dios. Y ese sería el caso de Spinoza. Porque Spinoza lo que niega explícitamente, esto sí, es dos cosas fundamentales, que por eso se le puede incluir dentro del materialismo histórico, que es la idea de finalidad y por lo tanto de voluntad divina y la idea de libertad. Eso es lo que él barre completamente de su concepción. Por eso dice, literalmente, en la proposición séptima de la primera parte de la ética, donde habla de Dios, el título es de Dios, el título de esa parte dice, se llama libre aquella cosa que existe en virtud de la sola necesidad de su naturaleza y es determinada por sí misma a obrar. Necesaria, mejor concebida, ahora digo que hace esa afirmación, a la que es determinada por otra cosa a existir y a obrar de cierta y determinada manera. ¿Por qué corrige lo de necesario? Porque necesario es todo. El orden que constituye la sustancia única, es decir, Dios, es necesario. Por tanto, todo en la naturaleza lo es. Todo en la realidad es necesario. ¿Por qué dice convenir? Para diferenciarlo de libre. ¿Y qué entiende por libre? Ahí tendría que haber utilizado, o nosotros utilizamos para entenderlo bien, el término heterónomo frente a autónomo. La sustancia infinita es libre, no porque haga lo que quiera, no porque Dios tenga voluntad, cosa que niega Spinoza, sino porque está determinado por su propia naturaleza. Mientras que todo lo demás, todo lo que no es Dios, todo lo que no es el orden de la sustancia infinita, el orden necesario de la sustancia infinita, está determinado a obrar por otras causas. Y por eso es heterónomo, está determinado por causas ajenas. Toda realidad es heterónoma, es decir, heterodeterminada, salvo Dios, es autodeterminada. Pero que sea autodeterminado no quiere decir que sea libre en el sentido convencional, o de la tradición escolástica, que arranca desde San Agustín, de que tenga voluntad, sino que está determinado por su propia naturaleza. Dios lo comprende como hoy en día podría ser una ley universal. Sí, es un Dios de los filósofos. Algo así. No porque lo niegue, sino porque dice que Dios no es un ente personificado, digamos, sino que es un ente que ¿Cómo se elabora la habitación? Claro, lo que pasa es que el problema estriba en que la gravitación, por ejemplo, o las leyes